Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Piscis, con el trabajo, como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Piscis, a nivel laboral. Piscis, que sí estáis trabajando, hay una seguridad ahora mismo para vosotros dentro de lo laboral, todos los que estéis esperando lo que es un ascenso, tengo una mosca por aquí, un ascenso, una mayor seguridad, estabilidad dentro del trabajo, veo que esto se va a dar, aunque haya personas que quieran robarte esta tranquilidad, porque salen personas dentro del trabajo que a lo mejor pues no estarán de acuerdo con lo que tú consigues. Dice, finalmente tú tienes muchas recompensas todavía que conseguir dentro del trabajo. Los Piscis que no estáis trabajando, oportunidad de regresar a un lugar del pasado, así lo dicen las cartas. Dice, no es algo que tú quieras o que querrás en ese momento, pero el primer trabajo que me está saliendo aquí ahora mismo es en este lugar del pasado. Piscis que tenéis un negocio. En un momento, aquí dicen las cartas, creíste que tomaste la mejor decisión respecto a tu negocio, y dice, pero ahora empiezas a caer en la cuenta, ¿no?, de que fue una decisión desacertada totalmente. Dice que dicen las cartas Piscis que para muchos de vosotros que hicisteis cambios, dice, tendréis que volver a modificar, ¿vale? Porque estos cambios que se hicieron en su momento, de ahora en adelante no te generarían un fruto. O sea, al revés, te generarían un gasto, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Por cierto, mi queridísimo Piscis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Piscis, respecto a tu economía, mi queridísimo Piscis, aquí dicen las cartas que tu economía irá avanzando de forma lenta, pero irá avanzando. Tienes un obstáculo ahora mismo económico, Piscis, pero dicen las cartas que no eres consciente realmente del obstáculo que tienes. Aunque tu economía va a avanzar, bueno, vamos a quedarnos con eso, con que la economía va a ir avanzando. Piscis, de cara a futuro, todos los que queráis arreglar, solucionar algún asunto relacionado con viviendas y demás, dice, este asunto se soluciona. Piscis, dice, ¿quieres llegar a un acuerdo con alguien? También, o vas a querer llegar a un acuerdo con alguien, Piscis, respecto a un dinero que tú le tienes que dar a esa persona, ¿vale? Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis, que estáis solteritos. Bueno, Piscis que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que como que tú estás poniendo muchísimo de tu parte por salir o por olvidar a alguien del pasado, ¿no? Así lo dicen las cartas. Y estás en una época en la que quieres realizar cambios en tu vida, o tienes la necesidad de cambiar tu vida, ¿bien? No me están saliendo personas aquí, pero vamos a ver si en las otras tiradas pues aparecen personas de cara a futuro en tu vida. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Dice que puedes llegar a ilusionarte con alguien dentro de poco tiempo, Piscis. Dentro de muy poquito tiempo llegarás a ilusionarte con alguien. De momento no dicen las cartas que sea una persona que se vaya a quedar o que sea una persona con la cual tú vas a tener una relación. Lo que primero están mostrando es la ilusión que tú vas a tener con esta persona. Pero también va a ser una historia de
un poquito de amor, odio, de me pones de los nervios pero me encantas, o sea, algo así están diciendo las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteritos. Esta persona que aparece aquí, Piscis, es una persona un poquito más joven que tú, pero siempre como que aquí aparece que es una persona que a lo largo de esta historia siempre se comporta de una forma como que no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Entonces es una persona bastante inestable. Incluso aquí dicen las cartas, tú puedes estar un tiempo con esta persona, Piscis, pero al final te darás cuenta que por mucha ilusión que tú tengas, es una persona que no avanza y como que en vez de avanzar retrocede, ¿no? Retrocede en el aspecto de que llegará a tener o a mantener esta historia, esta relación en la clandestinidad, así lo dicen las cartas. Llegará a comportarse de esa forma. Pero en un futuro, Piscis, aquí dicen las cartas que tú vas a viajar a un lugar de tu pasado. Y ese lugar de tu pasado será súper importante en tu vida. Marcarás un antes y un después en los temas del amor. Y posiblemente sea la persona con la que tú te comprometas en un futuro. Piscis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que al final, mira, por muchas experiencias que tú vivas, y esta primera persona que hemos visto, Piscis, como te he dicho, es una persona muy inestable, es una persona que no que no muestra un interés real, ¿bien? Entonces aquí dicen las cartas, por mucho que tú alargues esto, que vivas este tipo de historia, al final del camino hay un triunfo y hay una plenitud para ti, pero no está en el lugar que tú estás viviendo ahora mismo. Así lo dicen las cartas. Por eso insisto un poco, Piscis, en el tema de que si tú tienes que volver, en algún momento, en un futuro, tú vuelves a un lugar de tu pasado y eso marcará. Si es así, eso marcará un antes y un después en tu vida sentimental. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Piscis. Que estáis solteros. Dice, tú ahora mismo puedes tener la sensación de que siempre tienes que vives una historia que es muy repetitiva en tu vida. Entonces, que algo que se repite en tu vida. Y sí, puede ser que tú te hagas muchísimas preguntas, Piscis. Pero también, dice, en todas esas preguntas que tú te haces, dice, la respuesta la tienes tú mismo, Piscis. Dice, la tienes tú mismo. Dice, tú tienes muchas herramientas para ser feliz. Pero vives pensando en otra cosa o estás muy pendiente de otra cosa. Tienes una meta a seguir en tu vida y estás siguiendo un patrón familiar. Eso nos pasa a muchísimas personas. Pero a lo mejor es que el patrón ese familiar que tú tienes no es el tuyo. No es tu futuro. Y no tienes por qué seguir ese camino, porque a lo mejor no es ese tu futuro sentimental, o no es tu felicidad esa. Por mucho que te lo hayan inculcado tus seres, tus padres, en fin, con quien te hayas criado. ¿Bien? Entonces esto es lo que tú tienes que tener en cuenta, Piscis. Que a lo mejor no tienes que seguir los pasos de los demás para ser feliz. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Piscis, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, en convivencia, y Piscis que estáis de novios.
Casados en convivencia y novios. Madre mía, cuántos altibajos. Se espera un cambio en esta historia, ¿eh? Es necesario. Es necesario porque esto ya está... hay cosas que no se pueden normalizar en una relación, ¿no? Vamos, yo lo veo así. Entonces, esta situación no se puede normalizar. Bien. Y sería conveniente que se hiciera... que se diera un poquito el brazo a torcer, o tú, Piscis, o tu pareja, o algo por el estilo, porque al final esto desgasta, ¿bien? Esta situación desgasta. Es como estar en constante nerviosismo, a ver qué va a pasar hoy, a ver por dónde salimos hoy, a ver... Esto no se normaliza. ¿Qué va? Se tiene que normalizar el amor, el sexo y todas esas cosas. Esto no. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados. En convivencia. Y novios. Frena, así dicen las cartas, frena, Piscis, contrólate, no pongas las cosas al límite, no pongas a nadie a elegir. Esto es un error porque más que esto hay que saber hacerlo, ¿qué coño? Hay que saber hacerlo. Eso se tiene que hacer con un dosificador, no así, no funciona así. ¿Por qué? Mira, porque aquí dicen las cartas que al final esos grandes sentimientos que tenía la pareja hacia nosotros o nosotros hacia la pareja, pues al final nos los roba. ¿Y quién nos los roba estos sentimientos? Pues las acciones, ni más ni menos, Piscis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, casados, en convivencia y novios. Dice, uno de los dos no tiene claridad en cuanto a algo que el otro pide, ¿no? Entonces, uno de vosotros quiere una seguridad en algún aspecto, pero el otro no lo tiene tan claro. Pero no lo tiene tan claro porque ha visto cosas que no le han gustado, ¿no? Entonces, si tenéis la oportunidad de cambiar esto, pues hay que cambiar esto. Piscis dice que muchos de vosotros estáis moscas, o vais a estar dentro de muy poco tiempo moscas con conversaciones que tiene nuestra pareja con alguien. Dice, desconfiaréis de unas conversaciones. Yo no veo que tengáis que desconfiar realmente, Piscis. Entonces aquí veo también una situación en la cual uno de los dos dice, y sobre todo quiero hacer hincapié en los que tenéis hijos con otras parejas, dice, uno de los dos a veces se ve con la necesidad de elegir, ¿no? Con la necesidad de elegir. Porque hay conflictos con los hijos de la pareja, ¿no? Entonces dicen que uno de los dos está a veces se siente así, en necesidad de elegir. Y esto no puede acabar bien. Y si uno se siente así, pues no puede acabar bien, porque uno va a tirar siempre, pues para su hijo o su hija. Eso está claro. Entonces uno no se puede sentir así. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Mi queridísimo Piscis, la inestabilidad que vosotros estáis teniendo y si la otra persona está luchando porque esto pare, no nos estamos dando cuenta. Piscis, podrías cometer un gran error en cuanto
a la relación que tenéis, en cuanto al compromiso que habéis creado. ¿Y qué quiere decir con este error, Piscis? Dice, hay algo que tú siempre quieres conseguir, dice, y no todo se puede conseguir en las relaciones. A veces también se puede perder y no pasa nada. No hay que apretar la tuerca porque se está pasando ya. Igual le damos 3 vueltas de más. Bien, vamos a ver qué más. Dice, comienza a ver la vida de otra forma o a vivir la relación de otra forma si no quieres tener que volver a pasar por una situación del pasado. Así lo están diciendo las cartas, Piscis, o tu Piscis o pareja de Piscis, uno de los dos, ¿eh? Dice, porque esta manera de ser o estas actitudes, dice, son al final actitudes que te llevan siempre al mismo punto. Si estás buscando la paz, aquí dicen las cartas, que tienes que comenzar a ver tu alrededor de forma más clara. ¿Bien? Eso es muy importante. Tener claridad. Ponerse en el lugar de la otra persona también. Quizás lo más importante. Piscis, quizás lo más importante. Yo también tengo que decir, Piscis, en este caso que veo obstáculos a nivel familiar, ¿vale? Pero pienso que estos obstáculos no es la primera vez que pasa y pienso que os lo conocéis ya perfectamente, este tipo de obstáculos, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Piscis, tu mensaje especial del amor te dice, Piscis, déjate querer. Dicen las cartas, déjate querer, Piscis. No vivas con ese constante miedo de cara a futuro. Vive el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es lo más importante, Piscis. Vamos a seguir. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Mi queridísimo Piscis, el aparato digestivo es lo que más está marcando. Mujeres de Piscis, cuidaros todas las que estéis en embarazo, Vamos a seguir, Piscis. Ahora sí, con tu mensaje general. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis, y tu mensaje general te dice... A veces salir de la zona de confort que tengamos cada uno, ¿vale? Es positivo. Más de lo que nos imaginamos. Nos brindan otras posibilidades de vivir la vida. Bien. Piscis, el número 24 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene... un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Piscis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.